Bueno, estimados hermanos, continuamos viendo aspectos importantes para estudiar la Biblia. Hoy estamos analizando, teniendo también un acercamiento al contexto histórico y la importancia de tomar este en cuenta. Queremos comenzar leyendo un versículo de la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Dice este versículo: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que mire usted qué interesante este versículo. Hay personas que enfatizan muchísimo el poder de Dios y quieren tener el poder de Dios, y hay otros que también se han convertido en especialistas de las escrituras. Dice Jesús aquí que había ignorancia de las escrituras y del poder de Dios. Las dos cosas son importantes, y en estos estudios estamos tratando de que nosotros no seamos ignorantes de las escrituras, sino que podamos cada día profundizar, conocerlas más, y la reprensión de Jesús para aquellas personas en este evangelio no sea una reprensión para nosotros, sino que nosotros podamos cada día alimentarnos más y más y profundizar en la Sagrada Escritura y usarlas adecuadamente. Vamos a tener una oración. Señor, muchas gracias porque podemos leer las Sagradas Escrituras. Muchas gracias porque podemos estudiarlas y podemos profundizar en ellas. Gracias por esta herramienta. Concede, Señor, que cada enseñanza pueda ser asimilada y que podamos tomar en cuenta cada aspecto a la hora de manejar tu palabra, a la hora, Señor, de estudiarla, podamos hacerla tomando en cuenta todos los aspectos para tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el jueves pasado estuvimos viendo que hay un contexto gramatical y hablamos por eso de el lenguaje. Allí es muy importante, decíamos, tomar el sentido de las palabras en su verdadero contexto gramatical, y cómo esas palabras existen tanto literal, figurada, como teológicamente tienen un significado especial. Así que hay contexto gramatical que es muy importante que lo tomemos en cuenta, decíamos, de acuerdo a las leyes del lenguaje. Hoy queremos hablar que hay otro contexto, aparte del contexto gramatical, que es esas leyes del lenguaje. Hay otro contexto que tiene que ver con el trasfondo de los libros de la Biblia, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con la geografía, con los lugares donde se ha vivido, y que pueden ser también muy enriquecedores a la hora de nosotros interpretar el texto. Así que hoy queremos mirar a través de algunos textos cómo puede ser iluminador tomar en cuenta ese contexto. Y alguien pudiera pensar, bueno, ¿y a qué aspectos pudiéramos tomar en cuenta para hacer el análisis? Bueno, son muchos los aspectos, pero básicamente pudiéramos hablar de dos aspectos que son especiales, que son específicos. Ese sería tomar en cuenta el autor en primer lugar. Y cuando decimos estudiar el autor, usted sabe que la Biblia está escrita por aproximadamente 40 y pico de autores humanos que Dios usó y que Dios inspiró, pero los inspiró, habíamos aprendido en otra ocasión, los inspiró tomando en cuenta su acervo, los inspiró tomando en cuenta su cultura, su lenguaje, lo que habían aprendido, y por eso cada pasaje de la Biblia tiene la huella del autor y tiene la huella también del momento histórico en el que escribe cada autor. Así que cuando decimos que debemos estudiar el autor, no estamos pensando necesariamente en un nombre, porque alguien podría pensar que basta con decir lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, lo escribió Lucas, y sencillamente tener un nombre en la mente bastaría, pero no es así. Cuando decimos que tenemos que conocer al autor, tenemos que conocer quién es esa persona en todo lo que es. Quiere decir, cuál es su historia, qué practicaba, qué enseñaba, cómo vivió, a qué estaba afiliado, cuál fue su educación. Y eso sí nos va a dar idea de cuál es su estilo. Porque fíjense por un momento, cuando nosotros
decimos una profesión, ya nos viene a la mente una cantidad de atributos o características que ya de antemano nos adelantan rasgos de lo que puede ser una persona. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, médico, usted puede tener una idea de cómo se viste, ya tiene una idea de cómo habla, ya tiene una idea de su nivel de conocimientos, que es una persona que ha estudiado y quizás cómo hablaría esa persona y qué ejemplos pondría esa persona, porque el hecho de saber su profesión nos da muchos elementos para evaluar a esa persona. Así que cuando decimos que es importante en el contexto histórico estudiar el autor, estamos pensando que sabiendo el autor vamos a tener una información tremenda de cómo se va a proyectar escribiendo un libro de la Biblia ese autor. Por ejemplo, tomemos a Pablo como referencia en este momento, el apóstol Pablo, que es uno de los escritores más relevantes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió muchas epístolas y encontramos muchos rasgos en el Nuevo Testamento que nos hablan del apóstol Pablo. Miremos en Filipenses capítulo 3, y esto es algo que para cuando analizamos un libro de Pablo, pues es importante que nosotros pensemos quién es este hombre y profundicemos lo más que podamos en su persona. En Filipenses capítulo 3 encontramos algo de su biografía, algo de quién es él. Capítulo 3 dice a partir del versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y nos gloriamos, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Así que va a hablar Pablo, y él mismo, en la Biblia encontramos este dato, que él mismo va a hablar de quién es él, de cuál es su historia y cuáles son sus características. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice: circuncidado al 8º día. Así que Pablo había practicado aspectos de la ley judía. Dice: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Así que este hombre es un judío nato. Dice que en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto solamente es una pequeña reseña de lo que podemos aprender de Pablo. Aquí podemos sacar muchas conclusiones. Este hombre era alguien que tenía una alta moral debido a su práctica judía. Tenía la ley antiguo testamentaria de un alto nivel moral, decíamos. También encontramos que era fariseo. Usted sabe que había diferentes grupos dentro del judaísmo. Por ejemplo, los saduceos, y los saduceos no creían en espíritus, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Pero cuando Pablo dice que es fariseo, pues hay una cantidad de creencias que ya de ese aspecto podemos aprender que Pablo de antemano creía. No la creía cuando llegó al Evangelio, sino que desde antes ya la creía, y que por eso vamos a encontrar muchos datos importantes en sus escritos a partir de lo que él es y de su historia. Era alguien instruido, era un erudito. La Biblia da en el libro de Hechos también, dice que fue educado a los pies de Gamaliel. O sea, hombres muy cultos, instruidos. Así que Pablo es de esos escritores del Nuevo Testamento que, en contraste con otros, por ejemplo como Pedro, que era del vulgo y sin letra, Pablo venía de un hombre muy instruido, un hombre educado, un hombre que había estudiado muchísimo, y eso, al leer sus escritos, nos damos cuenta que no es lo mismo leer a Pablo con estas características que leer otros escritores, porque cuando pensamos, por ejemplo, en Pedro era un pescador, Pedro no se había dedicado al estudio, Pedro no se había cultivado, no era un erudito como el caso de Pablo, y eso son rasgos que de alguna manera van a aportar a lo que ellos escribieron y nos van a decir algo. Así que siempre que estemos leyendo, si leemos el Pentateuco, pues tenemos que estudiar quién fue Moisés, y tenemos que aprender algo de él para entender mucho de lo que Moisés escribió y de lo que nos aporta.
Por otro lado, en segundo lugar, cuando hablamos del contexto histórico, también hablamos de los destinatarios. Y esto es muy importante, porque la situación en la que esas personas viven, los problemas que tienen, las circunstancias que les rodean, nos van a ayudar por qué se le está escribiendo, cuál es el motivo del libro o la epístola que se le está dirigiendo en caso de que sea una epístola. Así que debemos saber a quién se dirige, si es a la iglesia de Éfeso, si es a un pueblo gentil, si es a un pueblo judío, si son personas que están bajo persecución, como hay libros en la Biblia. Pues eso también nos va a ayudar mucho a entender el contenido y las razones que se le están dando en el libro, y eso nos va a ayudar también a hacer aplicaciones muy útiles a nuestra vida. Entonces vamos a mirar por un momento primero a los Corintios, y vamos a añadir que estos aspectos de los destinatarios también los podemos encontrar estudiando algo de su historia, algo del lugar donde está ubicado, algo de la vida social, algo de cómo era la economía quizás del lugar. Todos esos aspectos son importantes que los estudiemos. Algunas veces parte de esos elementos los vamos a encontrar en la misma Biblia, como cuando hablamos del autor, hay datos que la misma Biblia da del autor. Otras veces tendremos que recurrir a libros del contexto cultural, o quizás tengamos que recurrir a estudiar algo de historia, algo de la geografía del lugar. A muchos, cuando se habla del contexto histórico, se usan historiadores como Flavio Josefo, que se usa muchísimo, que da una cantidad de datos enormes para que nos ayudan a entender ese contexto histórico, especialmente del Nuevo Testamento. También hay contenido arqueológico que hoy se ha descubierto enormemente, que es contenido extra bíblico, pero que nos alumbran y nos enriquecen en nuestra interpretación. Y cuando vamos a entrar en el caso de Corinto, pues sabemos que hay muchos datos importantes acerca de esta ciudad en la actualidad. Corintio estaba ubicada en la parte sur de Grecia, podemos mencionar, y cerca de la provincia romana, o era parte de la provincia romana, y dice que esta ciudad estaba ubicada en una altura, era una meseta alta, y fue un importante lugar de tránsito de norte a sur. Muchos comerciantes y muchas personas que venían y iban, pues tenían que atravesar Corinto. Se daban también en Corinto, era una ciudad donde se efectuaban juegos deportivos de relevancia, así que también se habla en Corintio de deporte. Quizás por eso Pablo en muchos de sus escritos usa metáforas del deporte. También esta ciudad, debido a todo este flujo de personas y de ser una metrópoli donde chocaban diferentes culturas, encontramos que llegó a ser una ciudad muy corrupta. Así que cuando estemos analizando la carta a los Corintios, no podemos olvidar ese trasfondo, que esa metrópoli inmensa, por todos esos choques de cultura, todo ese gentío, todo ese lugar de paso, llegó a ser un lugar que fue extremadamente corrupto. Pablo da listas de pecados que eran propios de muchos creyentes del pasado, de muchos creyentes en la iglesia de Corinto. También había en Corintio una acrópolis, que era una ciudad alta, donde estaba, dentro de la ciudad era un lugar alto donde servía de defensa, y también servía esa acrópolis de lugar de adoración. Así que en Corintio había religión, en Corintio se adoraban dioses, en Corinto también había paganismo. Y es importante también saberlo cuando analizamos esta preciosa epístola. Allí en esa acrópolis, el edificio más importante, se dice que era el templo a la diosa Afrodita, la llamada diosa del amor. Y allí había 1000 sacerdotisas, prostitutas, religiosas, que daban sus servicios. Fíjense usted, había mucha prostitución también en Corinto. Y la iglesia de Corinto, allí surgió una iglesia fundada por este apóstol Pablo, al que hemos hecho alusión,
que se fundó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Así que cuando tenemos esto en mente, podemos entrar un poquito a pensar en la epístola y estos datos que los estamos dando a grandes rasgos y que se puede profundizar mucho más en ellos, nos dan indicios de la situación que había en Corinto y por qué Pablo le escribe a esta iglesia. No es lo mismo la iglesia de Corinto bajo estas circunstancias, en esta ciudad, en este lugar, con toda esta cultura, que decíamos que la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía un trasfondo judaico muy fuerte, había problemas también, pero la iglesia de Corinto despunta en el Nuevo Testamento como una iglesia que tuvo muchísimas dificultades. Nosotros quisiéramos mirar por un momento, solamente un asomo, algunas de las dificultades que tenía esta iglesia de Corinto y cómo entender ese contexto histórico en el que está la iglesia nos puede ayudar muchísimo a tener una idea general de toda la epístola. Por ejemplo, Pablo escribe y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, dice el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así que Pablo está escribiendo con un ruego, y lo primero que Pablo trata de lograr a través de su epístola es la unidad de la iglesia, porque dice: os ruego que haya en vosotros un mismo sentir, una misma mente. En la iglesia de Corinto había división. Así que lo primero que encontramos, y no es para menos que surja esto en un contexto tan arbitrario, que en la iglesia de Corinto no había la unidad que se esperaba. Y el capítulo 1 nos muestra cómo había favoritismo entre los líderes. Y por eso en los mismos inicios de la epístola dice Pablo que uno dice: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Ellos estaban divididos de acuerdo a los líderes. Tenían, en vez de tener a Cristo como la cabeza, tenían líderes como la cabeza. También encontramos que el apóstol defiende su ministerio en el capítulo 4 y habla del ministerio apostólico, porque muchas veces el ministerio de Pablo fue atacado desde Corinto. También en Corinto, fíjense ustedes, voy por el capítulo 5, solamente mirando a grandes rasgos, hay un problema de inmoralidad. Fíjense que esto lo encontramos de manera relevante en esta epístola. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática. Dice el capítulo 5: de cierto se ve que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese qué caso de incesto encontramos también en Corinto. Bueno, y no nos extrañaría, ya sabiendo que hay una diosa pagana llamada Afrodita, llamada la diosa del amor, y que hay prostitutas y que hay un templo que rinde servicios de prostitución. Así que no nos extraña eso. También en el capítulo 6 de 1 Corintios encontramos que hay los problemas que estaba viendo en los creyentes de la iglesia de Corinto, estaban siendo llevados frente a las autoridades. Y dice que esos conflictos entre los mismos creyentes, entre los mismos hermanos de la fe, estaban siendo juzgados externamente. Y Pablo también los critica porque eso constituía un mal testimonio de la iglesia, que ellos no pudiesen resolver sus problemas entre hermanos en la familia, en la fe, sino que tuviesen que, como iglesia, ir a las autoridades a resolver sus problemas. También hoy podemos ver en el capítulo 7 había problemas del matrimonio. Pablo también escribe todo un capítulo para resolver problemas con relación al matrimonio específicamente. En el capítulo 8 encontramos otro problema: los sacrificados a los ídolos. Como ya vimos, Corinto tiene muchos dioses, tiene paganismo, había sacrificios de animales, sacrificios para los ídolos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Comemos o no comemos comida sacrificada a los ídolos? Pablo trata eso. También vuelve sobre el asunto de la crítica a su apostolado en el capítulo 9. También en el capítulo 10 hay una amonestación contra la idolatría. El capítulo 11 tiene un gran contenido también cultural. Habla del atavío de las mujeres. Si las mujeres debían, dice la Biblia, que debían cubrirse,
y muchas dicen que optaban por no cubrirse y que esa cubierta sobre la cabeza era una señal de autoridad, una señal también de respeto a sus maridos, y hay todo un problema aquí en 1 Corintios relacionada con las mujeres con el pelo largo y también cubierta, y que debían de orar y profetizar con la cabeza cubierta. Eso era parte también de la cultura del Oriente, y en Corinto pues constituía un asunto importante. Se dice que las mujeres que no cubrían sus cabezas pues era una señal de ser indecorosas, de ser irrespetuosas sexualmente también. Así que Pablo le llama, tomando en cuenta ese elemento cultural, a que las mujeres cristianas de la iglesia mantuvieran cubiertas sus cabezas, y dice, y si no la vas a mantener cubierta, pues rápate, córtate todo el pelo, que también era ofensivo y era una señal negativa. Fíjese usted, otro asunto cultural que Pablo está señalando en la iglesia de los Corintios. También encontramos un problema con una de las ordenanzas del Señor, la Santa Cena. Pablo, a partir del versículo 17, capítulo 11, versículo 17, señala que no los iba a alabar por la práctica de la cena. Dice que cuando iban a practicar la cena, en vez de tener en cuenta la seriedad con que debía practicarse esa ceremonia cristiana, dice que en vez de comer adecuadamente el pan y tomar el vino, dice que se adelantaban con glotonería y se emborrachaban, y Pablo también hace una reprensión sobre este asunto. Y bueno, no falta, Corinto también se convirtió en el gran problema histórico que llega hasta nuestros días de el abuso de los dones espirituales. Corinto también es el modelo, es el ejemplo de una mala conducta y una mala práctica de los carismas, de los dones espirituales. Dice que muchos, allí tenemos el capítulo 12, el 13 y el 14, enfocado específicamente en el tema de los dones espirituales, y cómo Pablo está tratando de encaminar cómo se debe usar ese poder de Dios manifestado en la iglesia a través de todos los creyentes. Así que fíjense cuántos problemas había. Y había también otro problema doctrinal en el capítulo 15. ¿Saben lo que pasaba en Corinto? Que algunos creyentes no creían en la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que en Corinto había división, había incesto, había problemas con los alimentos, había problemas con los matrimonios, habría problemas con los sacrificados a los ídolos, había problemas con la Santa Cena, había problemas con los dones. Esta iglesia de Corinto tiene tremendo problema hasta llegar aquí a la resurrección, que es el puntal de la fe cristiana, que Cristo resucitó, y eso es en eso descansa todo el cristianismo, que Cristo se levantó. Hasta ese problema había en la iglesia de Corinto, y al nosotros aprender cómo era esta ciudad, pues nos ayuda también a entender por qué la iglesia tenía tales problemas. Así que ahí encontramos muchísimos ejemplos, y es algo que nos debe animar a profundizar en la situación de Corinto, así como si estudiamos la epístola a Éfeso, o estudiamos la epístola a los Gálatas, o estudiamos el libro de Apocalipsis. Saber cómo es esas ciudades o cómo son esos destinatarios a lo que se le escribe nos da mucha luz. Quiero poner otro ejemplo, y en el Salmo 51, y voy a hacer un poco más escueto en este ejemplo del Salmo 51. El libro de los Salmos es un libro muy usado, es un libro que diríamos que continuamente se usa para la práctica devocional. Muchas personas le encantan en diferentes horas del día abrir el libro de los Salmos y ser enriquecidos, pero pocos toman esto en cuenta que estamos hablando hoy. ¿Quién fue el autor? ¿A quién fue escrito? ¿Por qué razón fue escrito? ¿En qué contexto? ¿Cuál fue la situación que rodeó que se escribiera ese salmo? Tomémoslo en cuenta. El Salmo 51 es de esos salmos que son recurrentes, que usamos y que se leen continuamente.
Dice, la Biblia nos enseña que este es un salmo de arrepentimiento. ¿Y quién escribió el Salmo 51? A veces hay un subtítulo allí que nos da datos interesantes que quizás a veces no tomamos en cuenta. Este salmo es un salmo de David, del gran rey David. Conocemos la historia de David, conocemos de su reinado, conocemos de sus orígenes humildes, conocemos de cómo pastoreó las ovejas, conocemos de sus padres y conocemos hasta al final cómo él llegó a su reinado. Y la Biblia narra de un momento donde David se paseaba por la azotea de su casa, y ese es un contexto, un trasfondo especial que hay detrás de este salmo, y que David no debía estar en la azotea en aquel momento, sino que David debía estar en la guerra, en el frente de batalla, junto con la nación de la cual él era rey, junto con su ejército, pero él fue negligente y dice que se quedó en la azotea. Y la Biblia narra que desde allí vio una mujer que se bañaba desnuda, una mujer que se llamaba Betsabé, y el rey David la mandó a buscar y se acostó con esa mujer, y esa mujer terminó embarazada. Su esposo Urías estaba en la guerra mientras esto acontecía, y cuando Urías vino, Urías no quería, debido a la carga que él tenía por su nación, por su rey, por su gente, no quería ir a la casa a estar con su esposa, sino que dijo, voy a estar aquí en el palacio. Y David le decía que fuera y estuviera con su esposa porque Betsabé estaba embarazada, y David quería tapar este pecado. David quería que quedara oculto lo que él había hecho, así que le decía a Urías que fuera, pero Urías de ninguna manera quiso ir, así que lo mandó de nuevo a la guerra, y lo mandó con una nota que decía que lo pusieran en la parte más recia de la batalla, que lo pusieran en la parte más difícil de la batalla, con el propósito de que muriera. De alguna manera David quería tapar su pecado, así que Urías fue a la guerra, murió en el frente de batalla donde lo colocaron para que Urías no apareciera más. Dice la Biblia que un día vino un profeta de Dios, porque David permaneció como si Dios no estuviera mirando lo que había pasado, y un profeta que se llamaba Natán, y Natán le contó una historia a David a través de la cual le iba a hacer la reprensión a David. Y él le contó de un hombre rico y un hombre pobre, un hombre rico que tenía ovejas y vacas, muchas, en abundancia, y un pobre que tenía una corderita. Y entonces el profeta Natán le dijo, ¿cómo? Dice que un día el hombre rico tomó la corderita del pobre y la sacrificó teniendo mucha abundancia, y el profeta le preguntó a David, ¿qué debe hacerse con ese hombre rico que toma la corderita del pobre? Y David dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán le dijo, ese eres tú que has pecado. Ese trasfondo es el origen de este Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento. Solamente quiero leer algo del trasfondo, de cómo cuando el profeta lo confrontó, cuando la palabra de Dios llegó al profeta, él se arrepintió y lamentó el pecado que había consistido en negligencia, había consistido en codicia, había consistido en mentira, había consistido en fornicación, y para colmo también había cometido homicidio. Y dice el salmista, bajo esa situación, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Cuál pecado? Todo lo que David había hecho con Betsabé y con Urías. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Así que cuando él recibió la palabra que le reprendió a través del profeta Natán, él lo reconoció. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso quiere decir que todos esos males, toda esa maldad que David había desarrollado, cuando dice mi pecado está siempre delante de mí, es que su conciencia no le dejaba reposar. Todo el tiempo lo que había hecho estaba en su mente. Y sigue diciendo en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría.
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido su comunión con Dios y David había perdido el gozo de tener a Dios como su Padre. Dice también, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, porque fíjese que esa expresión tiene que ver con el pecado tremendo. Líbrame de homicidio. Quiere decir, David no quería continuar como hizo con Urías, que lo mandó a matar. Él no quería continuar en ese camino. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que ahí tenemos los grandes rasgos de este salmo que tiene como trasfondo. Es que es bueno cuando podemos saber cuál es el origen de alguna parte de la escritura. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Qué motivó todo eso? Pues estamos seguros que lo vamos a comprender mejor y va a ser mucho más enriquecido. Así que Dios te bendiga y no dejes de estudiar el trasfondo cultural con todo lo que implica en tu estudio personal de la Biblia.